Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena, a una de las conferencias para mi gusto personal. No me lo toméis muy en serio, personalmente. Las conferencias interesantes del curso. Hoy, Leonardo Daimiel nos habla de un tema de gran trascendencia económica, diría yo. ¿Qué son los números, las obras públicas que ponen en comunicación zonas que quizá geográficamente no estén cercanas, que están relativamente cercanas, pero que tienen, digamos, la separa, pues, por ejemplo, un lago, la separa una cadena montañosa, etcétera, etcétera. Y claro, la historia de los túneles es larguísima, pero el tema de la conferencia de hoy son las grandes obras, los grandes túneles ferroviarios. Han pasado los siglos, ya los túneles primitivos ya están olvidados, ¿verdad? Y el tema de la conferencia es digamos, una revisión, una visión de conjunto de las grandes obras, los grandes túneles ferroviarios. Y bueno, para esta charla tenemos un auténtico experto que ha trabajado profesionalmente muchísimos años, muchas décadas, en el campo de bien. Ya esta es la cuarta conferencia que nos das. Quinta. La quinta. Pasando desde Venecia, Panamá, Canal de Panamá, el AVE a la Meca. El AVE a la Meca, y ahora tenemos los grandes túneles. La primera fue sobre tecnología ferroviaria de alta velocidad, con ferrocarril convencional. Sí. Bueno, pues como veis, es un colaborador, asiduo, y siempre lo pasamos muy bien con él. Es ingeniero de caminos, ha trabajado en Adif varios años, en proyectos, etc. ¿verdad? Entonces la persona indicada, porque lo que nos cuente va a ser vivido, desde el punto de vista, digamos, de ejecución de las obras, etc. Bueno, pues no quiero robaros más tiempo. Muchas gracias, Leonardo, por tu colaboración constante y muy valiosa. Y gracias a ustedes también. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Gabriel, por tu amable presentación. Y también gracias a todos vosotros, a todos ustedes, ¿no?, por estar aquí en esta tarde, en este centro 21 de marzo, en víspera de un puente festivo enorme, ¿no?, que además tiene el colofón del 21 de marzo, ¿no?, aquí en Tres Cantos, ¿no? Pues hubiera sido un buen día hoy para hablar de puentes y viaductos, ¿eh? Lo cual pues podría ser en la próxima ocasión, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de grandes túneles ferroviarios, ¿no?, que es un tema que está de actualidad con motivo de la reciente inauguración del túnel de San Gotardo en los Alpes suizos, un túnel que tiene 57 kilómetros de longitud y es el más largo del mundo ahora ya, desde que se puso en servicio, ¿no? Les voy a hablar de túneles ya construidos y de otros que están en fase de proyecto de construcción. Y durante la exposición de cada uno, pues voy a hablar de temas generales o de temas que son comunes a todos ellos, y como son pues asuntos referidos a la construcción, a los temas de medio ambiente, de seguridad, etc. Esta es la lista de los túneles más largos del mundo, los 10 primeros, ¿no? Y en ella vemos algunos detalles que les voy a comentar. Entre los 5 túneles más largos del mundo hay uno español, que es el túnel de Guadarrama, el túnel ferroviario de Guadarrama. Entre los 10 más largos solo hay uno de carretera, que está en Noruega. Los otros 9 son para ferrocarril. Otro dato curioso que nos aporta este cuadro es que entre los 10 más largos hay 4 en Suiza y 3 en Japón. Solamente el 30% no están en estos países. Y que el túnel de Simplón, que tiene casi 20 kilómetros, que ahora es el 9º de la lista, ha sido el récord del mundo durante 77 años, desde 1905 que se inauguró. Y los 9 restantes pues se han construido en los últimos 35 años, debido pues a los avances tecnológicos que han permitido a partir de los años 80 pues disponer de máquinas tuneladoras que son apropiadas precisamente para construir túneles muy largos. Durante tantos años pues no se han construido túneles de más de 20 kilómetros porque
Pues un gran inconveniente en un túnel es la ventilación. Inconveniente digo cuando la tracción es de vapor o diésel, ¿no? Que entonces se puede producir una atmósfera irrespirable por su toxicidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios de estos túneles. Voy a empezar por el primero de la lista, que como he dicho tiene 57 kilómetros. Ese y el que está en cuarto lugar, el de Lochberg, forman parte del llamado proyecto Alp Transit. Perdón, esto no está bien aquí. Pues algo ha pasado aquí porque tenía que estar... Sí, no, es que no le das la tecla. Lo traía ordenado. Pero no apagues, ¿eh? Espera, está aquí. Es que hemos abierto aquí un montón. ¿Qué ha pasado aquí? Oye. Está abierto. Bueno, vamos a ver aquí. Espera. Perdonad, ¿eh? Sí, Este es el de... ¿Cuál es? Túneles, ¿eh? Pero este no es... Sí, y la presentación es esa. No, es que la tecla es esta de aquí. Vamos a ver entonces. Con diapositivas vamos a la primera. Y ahora vamos a ir a la cuarta. A la cuarta. Tienes aquí, perdón. Nos pide permiso para aceptar. Y ahora vamos a ver. 1, 2, 3. Este, en la cuarta, gracias. Es aquí, ¿eh? No le des a... lo voy pasando con esta hacia abajo. Con esta. Adelante y la otra hacia atrás. Vale, muy bien. Gracias, muchas gracias. Es impagable la colaboración de Gabriel. Bueno, pues decía que el proyecto Alp Transit es un proyecto que tiene el gobierno suizo para pasar los Alpes, ¿no? Para conectar el sur de Suiza con el norte de Italia. Y los principales túneles de este proyecto pues son este que decía antes de Lochberg, que está en la ruta entre Berna y Turín, bueno, pues está aquí, y el Gotardo, el San Gotardo, que es que se complementa con este otro, el Ceneri, y esto está en la ruta entre Zúrich y Milán. Este proyecto consta de diversas obras y, bueno, lo que he ido mencionando, tiene una utilidad enorme esto para conectar las rutas de las grandes ciudades, varias ciudades de diversos países alemanes, Múnich, Stuttgart, también Frankfurt, París, aquí en Lyon, en fin, todo esto pues va a tener una utilidad enorme este nuevo enlace ferroviario a través de los Alpes. Como decía, su zona de influencia es muy grande y la consecuencia más inmediata pues va a ser producir un impulso al eje ferroviario europeo norte-sur, porque con estos túneles casi 1 millón de camiones cada año dejarán de circular por las carreteras alpinas, eliminando con ello, lógicamente, la congestión de las autopistas, la accidentalidad y también la contaminación, que es bastante. La mayor parte de los trenes que van a circular por el túnel de San Gotardo, pues bueno, que ya están circulando, son trenes de mercancías, aunque van trenes de viajeros también, y una de las principales desarrollo del negocio de transporte va a estar entre el puerto de Rotterdam y los puertos del Mediterráneo. O sea, van a evitarse todo este recorrido a través de la península ibérica, alrededor de. Este nuevo túnel que se inaugura es un túnel llamado de base. ¿Qué es eso de un túnel de base? Pues es esto, Este es un corte transversal del terreno en el que vemos una parte del recorrido que hay entre Zúrich y Milán, y también vemos aquí el monte Ceneri, o sea, los dos que hemos visto antes, el Gotardo y este. Para quienes no estén acostumbrados a ver este tipo de gráficos, aquí la escala está distorsionada. La escala horizontal, pues en este tramo que se ve aquí, pues hay apenas 200 kilómetros y sin embargo en vertical pues hay solo 2.500 metros, de manera que están distorsionadas. La escala del monte no es tan picudo aquí, pero vamos, da la idea de que es
que es como una V invertida, ¿no? Entonces un túnel que se hace en la base de la montaña, que por eso se llama así, pues es más largo, lógicamente es más largo, y en este caso 57 kilómetros y pico, y se evita el tener que trepar, o sea, pasar por las carreteras que llegan hasta el túnel actual, que ahora mismo hay otro túnel de San Gotardo, que se inauguró también a finales del siglo XIX, entre Goschenen y Airolo. Aquí se ve, este tiene 17 kilómetros, claro, es mucho más corto, pero para llegar a él pues hay que ir subiendo pendientes, y lo que nos pasa en Pajares, ¿no? Que luego es un caso parecido, aunque con menos altitud, pero es un caso parecido. Decía que el nuevo túnel no supera la cota 500, la boca de entrada está aquí, aquí vemos las cotas, y la de salida está todavía un poco más baja, y el túnel antiguo, bueno, le llamamos antiguo porque ya existe pero también está en servicio, está por encima de la cota 1000. En muchas ocasiones ocurre que hay nieve y se queda bloqueada las entradas y el túnel se queda inservible, ¿no? Este es el túnel que decía, el antiguo, que empieza aquí en la boca norte, que está en Goschenen, y se inauguró en el año 1882. Y aquí les he puesto un gráfico en el que se ve su posición relativa con el nuevo, ¿eh? El recorrido para ir desde aquí hasta aquí, por la línea antigua, pues es todo esto, donde la parte de túnel es esta, y ahora con el nuevo túnel pues se va por aquí de manera mucho más directa y más corta. Inicialmente se escogió el emplazamiento por encima de la cota 1000, pues como hemos comentado, pues porque es mucho más corto el túnel y es más fácil de construirlo, ¿eh? Pero claro, los inconvenientes que tiene, pues para su uso en invierno, pues son grandes, y lo que comentábamos antes, ¿no? De subir tantas rampas. Bueno, el túnel nuevo de San Gotardo, el de base, tiene dos tubos independientes, son los que están marcados aquí con las letras B y C, llamado túnel este y túnel oeste, uno para cada sentido de circulación, y están conectados con galerías transversales para poder pasar de uno a otro en el caso de que haya una emergencia en uno de ellos, para que sirva de vía de escape para pasar al otro tubo, que se supone que no se van a incendiar los dos a la vez, ¿no? Esto otro que se ve aquí es una galería de emergencia que tiene una salida hacia el exterior. O sea, no está en todo el recorrido, esta galería es simplemente es en determinados puntos concretos, me parece que hay dos. Pero aquí se han puesto las tres. O sea, no confundir esto con veremos ahora el túnel el Eurotúnel, que ese sí son tres tubos continuos en todo el recorrido. Esto es solo una galería que está en determinados tramos. Estos son los dos tubos principales, los que sirven de circulación. Están separados 40 metros sus ejes, y estas son las galerías transversales. El diámetro de excavación aquí son 9,40 metros. Aquí les he resumido las dimensiones principales y otros datos del nuevo túnel, algunos de los cuales pues ya los he mencionado. La inauguración oficial, con políticos y fotos y discursos, tuvo lugar el 1 de junio del año pasado, el 2016, pero la puesta en servicio con pasajeros, con trenes ya de viajeros en servicios comerciales, pues ha sido hace un par de meses, ¿no? El 11 de diciembre del 2016. La obra ha costado unos 12.000 millones de euros, y el número de trenes por día, inicialmente, pues es de 240, es una media de 10 trenes por hora en ambos sentidos, aunque el túnel tiene capacidad para 325. Eso significa que con la capacidad máxima pues es prácticamente como el metro, o sea, es un tren cada 4 minutos aproximadamente, pero bueno, no sé si se llegará a esa capacidad, pero el túnel lo permitiría. Una de las magnitudes principales de esta gran obra es la cantidad de roca que ha habido que excavar para construirlo, ¿no? Aproximadamente 28 millones de toneladas. Para que nos hagamos una idea mejor del gran tamaño, de la gran cantidad de piedras que se han sacado de ahí, pues podrían haber construido 5 veces esta pirámide, ¿no? Que es la más grande de las que hay en Egipto, ¿no? O sea, unos 14 millones de metros cuadrados de
de piedras se han sacado de ahí, de la montaña esa. Ahora veremos qué han hecho con ella. Otra de las magnitudes principales, bueno, no, les decía que sobre los temas ambientales hubo mucha, en su momento, cuando estábamos construyendo el túnel de Guadarrama, los problemas ambientales fueron muy importantes, trascendieron a la opinión pública porque se politizó el asunto con que si se hacía el túnel, que si no se hacía. Recibimos un montón de alegaciones, de aquí de Tres Cantos llegaron muchas, ¿no?, cuando se estaba decidiendo el trazado. Y sobre todo en relación con los temas ambientales había tres puntos muy calientes que antes de tomar las decisiones pues se estudiaron bastante, ¿no? Fueron estos tres que les he puesto aquí: las alternativas sobre el trazado, las salidas de emergencia y la gestión de los productos de excavación. Entonces, en estos trabajos técnicos pues llegó a incorporarse el secretario de Estado, que no interviene en estas cosas técnicas, pero en este caso sí, porque como digo, fue un tema muy polémico, y nos preparó a los que estábamos con estos estudios una visita a través de la embajada española, que el ministro era hermano del embajador de España en Suiza, y una comisión técnica nos dijo que fuéramos allí, hablando con los ingenieros del Ministerio Federal Suizo de Transporte, que nos acompañaron a ver las obras y nos explicaron lo que estaban haciendo, y bueno, pues nos vino bien para contrastar las soluciones que habían dado ellos allí a estos temas, ¿no? En cuanto a los residuos de excavación, pues se sacan del túnel utilizando cintas transportadoras, aquí vemos una de ellas, que van pues hasta la boca del túnel, y luego esto pues se carga en vagones ferroviarios. Se construyó una línea ferroviaria especialmente desde las bocas de los túneles para ir sacando de allí, llevándose todo el material que iba saliendo, y este material pues se tritura y sirve de base para hacer hormigones, áridos para hormigones. También las partículas más finas pues también se pueden reciclar, se utilizan para hacer ladrillos o para hacer bloques con mortero de cemento. Y la excavación pues se ha llevado a cabo mediante 4 tuneladoras. Se empezó a perforar por cada una de las 4 bocas, y estas máquinas, que son pues unos sacacorchos enormes, o sea, van penetrando en la montaña luego veremos un vídeo de cómo funcionan. Esta es la cabeza excavadora, aquí está ya embocando hacia el agujero, y todo el backup que lleva detrás pues tiene como 400 metros. Es un equipo muy va terminando el túnel, o sea, lo va dejando terminado, de manera que es una máquina que tiene varias funciones, ¿no? La de excavar es la más importante, y luego es la de revestir, ¿eh? El túnel lo va cogiendo estas dovelas, estas piezas. Estos son fragmentos del anillo de revestimiento del túnel. Aquí hay un parque de almacenamiento donde están ya preparadas, y ese anillo se divide en 7 secciones, 7 partes, y van entrando en el túnel con vagonetas, y la máquina esta tiene aquí por esta zona, tiene unos, se llaman erectores, son unas ventosas que cogen estas placas y se las giran y las van poniendo en la pared y lo van dejando terminado. Como digo, veremos luego cómo funciona, es muy curioso. Esta es una de la cabeza excavadora de la cabeza de corte de la tuneladora. Gira sobre su eje y además lleva unos rodillos cortadores, que son estas piezas que vemos aquí, que parecen pequeñas pero no lo son, pesa cada una unos 125 kilos, giran, son giratorias a su vez, con cada una en su eje, y van chascando la roca a medida que la cabeza va girando, y son como dientes roedores que van rompiéndola, van sacando los trozos ya por la cinta transportadora. En función de la dureza de la roca, pues el desgaste que va teniendo es mayor o menor, y hay que irlas cambiando. Cuando se van desgastando, pues hay que irlas cambiando, y aquí bueno, nos hacemos una idea del tamaño que tiene, ¿no?, en comparación con la de esta persona que está aquí
es como 6 veces la estatura de un hombre, ¿no? Más o menos. Esta foto corresponde a una operación de cambio de rodillos cortadores, ¿eh? Aquí ya están solamente los huecos, y vemos aquí pues un mecánico asomado en un agujero. O sea, aquí se ve la... No toda la roca que se atraviesa tiene la misma calidad o la misma composición, la misma consistencia, y eso pues se sabe a priori ya por los estudios geotécnicos que se hacen. Aquí vemos, aquí se ha retirado la máquina, esta foto está hecha, bueno, se notan aquí las estrías que dejan en los cortes, y vemos los distintos, este estrato más oscuro que está señalando este hombre, pues es distinto a este otro blanco, o sea, tienen distinta calidad geológica. En algunas zonas del túnel, en las galerías estas auxiliares de salida, en las galerías intermedias de conexión, pues ahí no se excava, no se hace con tuneladora, se hace por métodos convencionales, ¿no? Con técnica de minería. Y aquí vemos la parte trasera de un carro de perforación, se hace pues perforando, metiendo cartucho de dinamita, se hace la explosión, la roca se tritura, se cuartea y luego se va sacando, pues como se ha hecho siempre, y como se sigue haciendo en los túneles que no se hacen con tuneladora, que no son todos, lógicamente. Una tuneladora para un túnel de menos de 10 kilómetros pues no se suele utilizar, ¿eh? Lo normal es para túneles ya de más, porque el coste que tiene y todo eso pues no compensa, ¿no? Estas máquinas perforadoras, que en el argot de la profesión se llaman jumbos, pues aquí vemos la parte trasera de uno de ellos. Y en la parte delantera pues van provistos de unos martillos de perforación hidráulicos que van haciendo los agujeros, hasta 4 simultáneamente pueden hacer, ¿no? Y ahí es donde se cargan los cartuchos de explosivos. Con esto el avance es menor, es del orden de la mitad que en la tuneladora. En la tuneladora se puede llegar a 20 metros diarios de avance y con esto pues hasta 8 o 10, ¿no? Depende mucho de la calidad de la roca. Aquí vemos un operario que está cargando los cartuchos de dinamita en el interior de los taladros, y este pequeño elemento que vemos aquí de color naranja y azul, que está en cada taladro, estos son los detonadores. Estos son los aparatos, las piezas que se conectan ahora con un cable, Aquí vemos a este hombre que está cargando la pega. Cargar la pega, se dice, ese es en el argot, con un cable eléctrico, pues los va conectando para enchufarlos al explosor, y en el momento en que se decida, ya que se ve que está despejado, que ya han sonado las sirenas, ya no hay nadie en peligro, pues entonces es cuando se detona. Claro, entonces el revestimiento no se puede hacer con dovela, se hace con anillos de cerchas metálicas que se van colocando, pues también por piezas, y luego se hormigona encima de ellas, ¿no? Esto aquí vemos solamente un hombre haciendo, esto no se hace uno solo, esto es una labor de equipo también mecanizada. Y aquí pues vemos una foto más del asunto, donde están varias personas colocándolas. Aquí vemos otra foto de un grupo también haciéndolo. Claro, están subidos aquí en unos andamios, porque es que el techo del túnel pues está a 9 metros y pico del suelo. O sea, eso equivale a un edificio de 3 plantas, un edificio de vivienda de 3 plantas, aproximadamente, ¿no? Bueno, los trabajos de excavación, de construcción de San Gotardo han necesitado medio hectómetro cúbico, o sea, unos 500.000 metros cúbicos de agua diariamente. El agua, ¿para qué se necesita? Pues para la fabricación de hormigón, también para la refrigeración del interior de los túneles, para el lavado de la maquinaria, y es muy importante también tener reservas de agua, pues para si hubiera un incendio, para poderlo apagar. Y todo este agua que se utiliza en la obra, cuando acaba el uso, pues se recicla adecuadamente y se devuelve a su medio natural. Otra cuestión muy importante en una construcción es que no podemos equivocarnos en el encuentro del túnel. O sea, cuando empiezan las tuneladoras, una por cada lado, pues lo lógico es que cuando llega a esto, pues esté donde se la espera, ¿no? Como están aquí estos fotógrafos,
esperando que chasco si no llega, ¿no? Si no aparece, ¿no? Ya conocen el famoso chiste, ¿no? Bueno, por el mismo precio tenemos 2 túneles, ¿no? Pues para conseguir esta precisión pues se utilizan aparatos topográficos de última generación, las llamadas estaciones totales, están equipadas con láser, con GPS, con niveles equialtímetros, con gravímetros también. Incluso en San Gotardo se ha tenido en cuenta en los cálculos el movimiento tectónico de los Alpes, ¿no? Que el movimiento natural de las placas tectónicas no es muy grande, es del orden de 1 milímetro al año. La excavación ha durado 10 años, pues tampoco es demasiado, 1 centímetro, pero vamos, que se cuenta con ello por si acaso fuese mayor de lo... y se controla por si acaso se sale de los cálculos. Hay datos del hormigón que han utilizado en el foro, las bóvedas. Sí, datos de la composición. Volumen. Ah, volumen del hormigón. Sí. Pues seguro que los hay, no los traigo aquí, pero lo puedo calcular en un momento. El anillo tiene 9 metros de diámetro, números redondos. Sí. El espesor de la dovela es 35 centímetros. Pues puedes hacer y luego por 57 kilómetros y por 2, porque son 2 tubos, ¿entiendes? Durante las obras se instaló, bueno, esto se hace en todos los túneles, lógicamente, aquí muchas de las cosas que estoy diciendo son comunes, no son exclusivas de este túnel, ¿no? Pero hay que poner un sistema de ventilación con aire limpio para respirar a las personas que están allí dentro, ¿eh? Los tubos que transportan el aire, pues son estos que vemos aquí en la foto, colgados del techo. Esto es la bifurcación precisamente de donde sale una de las galerías de emergencia, ¿no? Que sale al aire libre, al exterior. En el interior de la excavación, pues la humedad ambiental es del orden del 70%, sobre todo si hay filtraciones de agua a través de la excavación, pues que suele haber, ¿eh? Y la temperatura, pues llega, el ambiente normal de trabajo allí está a 30 grados, pero eso es porque se insufla aire fresco, ¿no? Para poder bajar la temperatura, porque cuando está la tuneladora funcionando en sus inmediaciones, pues la temperatura puede llegar a los 50 grados. Eso hay que refrigerar y hay que meter aire fresco porque si no las personas allí no aguantan. En total, en la construcción están intervenido pues casi 7.000 personas, ¿no? Contando las empresas constructoras, las empresas externas y auxiliares, o sea, las propias constructoras más las de fuera, ¿no? Alrededor de las 2/3 partes han sido italianos y austriacos, pero también ha habido, lo voy a citar aquí siguiendo el orden de las banderas, pues españoles, ha habido macedonios, marroquíes, suizos también, de Croacia, de Irlanda, su patrón, San Patricio, ha habido marroquíes, alemanes y portugueses. Y no es porque yo les haya puesto aquí la bandera, es que ellos hacían alarde de su nacionalidad dentro de las obras, ¿no? De vez en cuando pues celebraban fiestecitas y ponían allí pues sus banderas y sus símbolos nacionales y presumían de ello, vamos, a mucha honra. Y un buen momento para presumir pues es esto, cuando ya se han completado las excavaciones, cuando ya las tuneladoras han terminado su trabajo, pues aquí vemos los 4 grupos de encuentro donde ya se han terminado y bueno, pues también un momento estupendo para hacerse la foto con sus banderas. De estas fotos hace ya más de 6 años, porque en este tiempo pues se ha necesitado todo este tiempo para construir pues todo lo que viene detrás de la excavación. Pues hay que hacer los andenes, hay que hacer las vías, hay que poner la electrificación, todos los elementos de seguridad, las comunicaciones, los dispositivos antiincendios, muchas cosas, la ventilación, etcétera. Después también hablaré un poco de ello. Como ocurre en la mayoría de los trabajos de minería y en las obras subterráneas, pues no falta un altar dedicado a Santa Bárbara, que es su patrona. Por lo que yo he visto en las obras de túneles en las que he estado, este pequeño altar dedicado a Santa Bárbara siempre está presente. Y no es necesario que los que allí trabajan sean personas especialmente religiosas, ¿no? Sino que son muy conscientes de que están trabajando en un medio bastante hostil. ¿Y por qué es un medio hostil? Pues porque hay varias posibilidades de sufrir accidentes, ¿no? Ya sean accidentes de tipo mecánico
o por derrumbamiento del techo, o por que las paredes de la excavación pues, se caen cuando el terreno es malo, o por humedades, por el calor, etcétera, ¿no? Aunque las medidas de seguridad y de higiene laboral que están en marcha pues son muchas y son muy estrictas, ¿no? Pero esto no ha logrado impedir que se hayan producido accidentes, con el resultado de 8 personas fallecidas por accidente laboral. Aquí vemos un pequeño altar con sus nombres y fotografías que ha quedado en el interior del túnel para honrar su memoria. Es verdad que 8 personas fallecidas es una cifra tremenda, son 8 tragedias personales y familiares, pero habiendo ocurrido en una obra tan grande y de tanta duración, llama la atención que es una cifra bastante inferior a la que estadísticamente se podría temer. Incluso en el túnel bajo el Canal de la Mancha, que también se ha hecho con tuneladoras y es 7 kilómetros más corto que este, pues allí hubo 20 accidentes mortales. Y es que trabajar en un túnel pues siempre tiene riesgos, ¿no? Aunque la situación ya no es como antes, ¿no? Antiguamente, de hecho en el primer túnel de San Gotardo, que se construyó, como he dicho antes, al final del siglo XIX, pues con técnicas propias de minería, allí, según mis noticias, murieron 177 personas, del orden de una media de 10 por cada kilómetro de túnel. Pero bueno, este es un tema que no debe quedar reducido solo a cifras, porque estamos hablando de vidas humanas, por lo que es imprescindible implementar las medidas de seguridad que sean necesarias y extremar su cumplimiento. Para abordar la construcción, pues fue necesario disponer de terrenos adecuados y suficientes, con el fin de establecer allí la base para la maquinaria, las instalaciones y todos los demás medios para la obra, ¿no? Fue necesario adquirir en cada extremo del túnel unas 120 hectáreas de suelo, es decir, 2,5 millones casi de terreno entre ambas bocas, millones de metros cuadrados, para la construcción. En estas áreas pues se sitúan también los alojamientos de las personas que trabajan, una central eléctrica, los talleres, los almacenes, las plantas de árido, la fabricación de velas, las hormigoneras, todo eso. Y para despejar esa superficie pues fue necesario demoler 20 casas, lo cual pues no es un número muy grande, ¿no? Dada la zona montañosa y poco poblada en la que estamos, ¿no? Y tras la terminación de las obras, pues se ha recogido todo, se ha limpiado, se ha revegetado el terreno y se han reordenado las carreteras que pasan por allí. Y en lo que se refiere al túnel, pues solo se ven las bocas, ¿no? Estos agujeros que están aquí y las vías que salen, ¿no? Para la inauguración oficial fueron invitados varios políticos y aquí en este tren que vemos a la izquierda, pues recorrieron el túnel para hacer el viaje inaugural. Es un viaje que dura a 250 kilómetros hora, pues dura apenas 15 minutos, ¿no? Porque a esa velocidad pues el tren recorre 4 kilómetros por minuto. Algunos políticos de aquí pues nos resultan conocidos, pero los suizos, como no pertenecen a la Unión Europea, pues no tanto, pero este es el presidente de la Confederación Helvética. Aquí les vemos tan contentos, ¿no? Cuando a bordo del tren inaugural recorriendo el túnel. Y en realidad ese día, pues como he dicho antes, pues lo que hubo fue una ceremonia oficial para hacer discursos y tal, y con el fin de presentar al mundo esta gran obra y hacer historia de su construcción. También acudieron pues de más de 1000 personas invitadas, entre la gente que había trabajado en la obra y vecinos de las inmediaciones. Aquí vemos una imagen del primitivo puente llamado El Diablo, que es el puente que había antes para el paso de San Gotardo. Antiguamente había un desfiladero, aquí el río Reus se llama, y había un puente aquí que con este nombre ya sugiere lo difícil que era pasar por allí, ¿no? Sobre todo en invierno. Y actualmente, pues, este puente ahora se cayó en su momento, se sustituyó por este y luego en los últimos años se ha construido este otro.
Lo tenía puesto, pero para no extenderme mucho lo borré, pero ahora no se lo voy a decir. En las tuneladoras, cuando estamos en las obras, las tuneladoras, la gente que trabaja con ellas les suele dar nombre de mujer, ¿eh? Así como a los ciclones se les ha dado también en otra época, cuando se hizo el metro de Madrid, la ampliación, el metro sur, o los túneles de la M30, pues me acuerdo que alguna se llamaba Dulcinea, otra se llamaba Tizona, otra se llamaba, no sé si Casta y Susana también, o sea, y aquí en San Gotardo a una le llamaban Sisi, porque la emperatriz Sisi, que pertenecía a la casa de Habsburgo por matrimonio, pues era sus antecesores, sus antepasados, en el siglo XVI, pues había que pagarles peaje a la familia Habsburgo para pasar por aquí, por el paso del desfiladero este. Una curiosidad que... Aquí vemos estos dos puentes que les he dicho antes, estos dos que están aquí, pues una foto desde arriba, ¿eh? Y bueno, pues es un aspecto que tienen un día bueno soleado como este, pues da gusto, ¿no? Aquí este tren, pues no se está entrando o saliendo de este túnel, que es precisamente el antiguo túnel de San Gotardo. Se han hecho muchas pruebas antes de ponerlo en servicio, ¿no? Lógicamente, cuando se termina la obra, pues antes de meter trenes con viajeros, pues se hacen muchas pruebas, y en realidad son unos protocolos muy intensos, muy meticulosos, porque hay que ajustar todos los subsistemas que están implicados en la explotación de la línea, ¿no? También se han hecho, lógicamente, situaciones de emergencia, se han simulado pues para establecer las pautas a seguir en cada momento si ocurriera algo, para formar al personal que está a cargo de la explotación de la línea, tanto los maquinistas como las personas que están en el personal fijo, que está en los puestos de control, etcétera, ¿no? Y también esto sirve pues para ajustar los tiempos de recorrido, porque antes de inaugurarlo pues hay que poner el timetable, ¿no? La lista de horarios, ¿no? Para que los viajeros puedan comprar su billete, ¿no? También se han hecho pruebas con el sistema ERTMS, que es un sistema que permite una comunicación continua entre los trenes y los puestos de control que están en tierra firme, lo cual sirve, entre otras cosas, pues para mantener la distancia entre un tren y el que le precede. Y este sistema pues asegura una conducción automática y también la parada del tren en el caso de que haya una emergencia o que el sistema falle. Se han realizado controles también en la interacción entre las vías y los carriles, las ruedas y las vías, ¿no? Se ha comprobado también que funcionan bien todos los detectores de ruedas calientes, situados que están antes de entrar en los túneles. Hay unos detectores que se llaman así, de ruedas calientes, para que no entre en el túnel un tren que tenga un problema que pueda originar un incendio, ¿no? Esos detectores se ponen fuera del túnel, lógicamente, para que dé tiempo a transmitir la señal y poderlo parar si llega el caso. También ha habido pues controles muy meticulosos para la interacción entre el pantógrafo de las locomotoras y la catenaria, ¿no? Pues los contrapesos ha habido que ajustarlos, en fin, todo lo que se hace en este campo para que el sistema funcione bien, ¿no? Lógicamente, pues se ha cuidado mucho el factor humano, porque ha habido también muchos simulacros de incidencias para que las personas que vayan a conducir los trenes pues se habitúen a conocer la línea, a conocer los vehículos, y eso pues lógicamente antes de comenzar los servicios comerciales todo eso tiene que estar homologado. También ha habido pruebas para comprobar las salidas de emergencia. Aquí en este caso vimos una de ellas. Esto es una de las galerías que conectan un túnel con el otro. Hay 148, hay una cada 375 metros, que sirven de escape de socorro para si hay que salir de un túnel que tenga un problema, un incendio, ¿no? Porque el incendio es el peor accidente que se puede dar en un túnel. En un túnel de estos, descartado el choque frontal, que lógicamente está descartado porque cada tubo es solamente para circular en un sentido,
pues el incendio es el peor porque el humo lo invade todo, y aunque hay aparatos para ventilar y tal, pero es muy incómodo, debe serlo, ¿no? Ojalá que no nos encontremos nunca con un problema así. Luego veremos qué pasa con los incendios. En el Eurotúnel ha habido uno muy gordo y lo vamos a ver aquí. La señalización es bastante completa, aunque solo les he traído aquí un ejemplo de cómo se indica la separación que hay para llegar. Mira, esta galería está un poco más cerca, esta están a 300 metros solo, para que cualquiera que tenga que salir pues sepa cuál le pilla más cerca. En el túnel de base de San Gotardo hay dos puestos, los que llamamos MFS, los puestos de estaciones multifuncionales, que se han construido en Sedrún y en Faido, que son puntos aproximadamente promediados, a un tercio del recorrido. La de Sedrún está aquí y la de Faido es esta. Y entonces de la estación de Sedrún hay dos salidas de emergencia hacia afuera, que una es esta azul y aquí hay otra, y esta viene hasta aquí. Esta, de hecho, la quieren hacer, las autoridades municipales de Faido quieren aprovechar ese tubo, ampliarlo para meter también poner aquí en esta estación una parada donde determinados trenes que transporten a viajeros que van a disfrutar de la nieve, del deporte alpino, pues que puedan acampar aquí, o sea, pasar aquí esto, o sea, para potenciar el uso turístico de esta zona, que es bastante para la nieve, ¿no? Para los amantes de la nieve, el esquí. Esta foto es de uno de los últimos retoques, que esas estaciones, como les decía, ahí donde los trenes se conecta un tubo con el otro para poder pasar de un tubo a otro. En el Eurotúnel lo veremos mejor, que tengo unos gráficos muy claros. Aquí este es uno de los tubos de circulación, este es el otro, pero en esas zonas, en esas estaciones funcionales, lo que se hace es que entran los dos tubos en una caverna común, de tal manera que se puede, y luego tienen conexiones, aquí lo vemos, me parece, aquí, donde se puede conectar una vía con la otra para que se pueda abandonar un tubo y pasar al otro. Bueno, se ha construido también un centro de tráfico para control de tráfico, está muy automatizado todo, con lo cual pues los trenes están en constante comunicación con este puesto de mando, y en todo momento se sabe la posición que tiene cada tren y la velocidad que lleva, así como la distancia que hay con el anterior y con el siguiente, entre otras cosas, ¿no? Desde este puesto de control pues hay comunicación oral con los maquinistas, se puede hablar con ellos y también con los viajeros, si fuese necesario. Desde el puesto de control, el Traffic Control Center, se puede dar avisos a la tripulación y a los viajeros. Y también en caso de emergencia pues se puede establecer comunicación de manera automática con los equipos de rescate, como ocurre en una marca de coches, que habrán visto hace poco una campaña publicitaria donde una determinada marca de coches, cuando hay un accidente, el coche se conecta automáticamente con el 112, ¿no? Para que acudan los servicios de socorro, ¿no? Bueno, pues aquí les diré que desde los inicios de su fase de construcción y durante los muchos años que ha durado esta obra de ingeniería subterránea, pues se puede decir que ha sido un gran laboratorio de ensayos para estudios y aplicación de procedimientos tecnológicos, y también se ha investigado con trabajos propuestos incluso por algunas universidades, ¿no? Estos estudios pues son realmente una valiosa experiencia para futuros proyectos en los que aplicar las lecciones que se han aprendido aquí en este túnel de base, ¿no? Pues gracias a esta obra, esta ruta es ahora mucho más fácil y rápida, porque, bueno, pues si hacemos memoria histórica, el general cartaginés Aníbal pues tardó más de 15 días en atravesar los Alpes con su ejército y con sus elefantes, y nosotros actualmente pues lo podemos hacer en menos de 15 minutos. Vamos a ver ahora un vídeo de cómo funcionan las tuneladoras. Aquí, a ver.
no lo voy a poner completo, está rodado. De la misma forma que es una de las obras más importantes que se está desarrollando actualmente en Europa, también se puede decir que se... Lo voy a pasar a los primeros. Está rodado en Pajares, como les decía. El funcionamiento de las tuneladoras es el mismo, y este es el vídeo que tengo, que tiene la locución en español. Entonces le voy a poner este, aquí, a partir de aquí. Otro de los elementos más característicos en este tipo de obras es el empleo de equipos de excavación mecanizada sección completa, TBM, en sus siglas en inglés, Tunnel Boring Machine, popularmente conocidas como tuneladoras. Se van a emplear 5 TBM para la ejecución de los túneles de Pajares. Estas máquinas tienen la singularidad de su utilización para roca dura, pero dentro de las mismas existen diferentes tecnologías según los fabricantes para dar soluciones a cada terreno. Podemos hablar de 2 tipos de máquinas escudadas para roca dura: los escudos simples y los escudos dobles. Ambos tienen en común la rueda de corte y el sistema de arranque y extracción del material. El elemento de corte de dicha rueda son los cortadores de disco, y la perforación se produce por la combinación del empuje sobre el frente de excavación con la rotación de la rueda de corte. En los escudos simples, el empuje de la máquina se genera por presión de los cilindros perimetrales contra el revestimiento ya colocado, protegiendo toda la excavación con el escudo metálico que se desliza entre la pared excavada y los anillos del revestimiento. El ciclo de avance tiene 2 tiempos: excavación y posterior colocación del anillo de revestimiento. El doble escudo es un escudo telescópico articulado en 2 piezas. El avance se hace con el escudo delantero a favor del empuje creado por la reacción de los grippers o codales hidráulicos contra las paredes de roca, lo que permite excavar y al mismo tiempo colocar el revestimiento prefabricado en el escudo trasero. Hecho esto, se recogen los codales hidráulicos y el equipo de escudo desplaza la máquina a la posición de inicio de un nuevo ciclo. En rocas de baja competencia, el empuje no puede hacerse por reacción de los codales hidráulicos contra las paredes, y por ello se mantienen recogidos. La máquina trabaja entonces como un escudo simple. La seguridad es la ventaja fundamental y prioritaria que ofrecen este tipo de máquinas, ya que la excavación y el sostenimiento del túnel tienen lugar dentro del escudo protector. Además, permiten colocar el revestimiento definitivo del túnel. De este modo, con la colocación de las dovelas prefabricadas de hormigón armado, la estructura del túnel queda totalmente finalizada al paso de la tuneladora. Bueno, lo dejamos aquí. Vamos a seguir ahora ya con el Eurotúnel. Este es el nombre que se le da al túnel que cruza el Canal de la Mancha, bajo el mar, uniendo Francia con Inglaterra, ¿no? Esta es una de las mayores obras de ingeniería del siglo XX y está funcionando desde mayo del 94. Les voy a citar algunos antecedentes de esta obra. En 1751, pues el geógrafo y geólogo francés Nicolas Desmarets pues ya diseñó el primer proyecto para hacer un túnel, y en el 1802 se lo presentaron a Napoleón. El ingeniero de minas francés, Albert Mathieu, pues le enseñó a Napoleón un plano detallando cómo podría ser la construcción de un túnel. Claro, el objetivo que tenían pues era poder invadir Inglaterra, ¿no? Y por tierra, porque ya con la marina pues imposible, dado el poderío marítimo de los británicos, pues no lo veían fácil. Luego, al final, las dificultades técnicas y los numerosos frentes bélicos que había abiertos en toda Europa pues frustraron el intento. Y en 1875 Francia y Gran Bretaña pues se pusieron de acuerdo, tras un gran trabajo realizado por los diplomáticos, lógicamente, ¿no? Firmaron un protocolo para iniciar las obras de excavación, pero tampoco esta vez se llevó a cabo, ¿no? Porque este plan, pues en Inglaterra tenía muchos detractores, porque consideraban que podría facilitar las invasiones. O sea, en esta imagen vemos el esquema de las principales líneas ferroviarias que utilizan el túnel para ir de Londres a París o a Bruselas, ¿no? Aquí con el desvío aquí en Lille. Los extremos están entre Calais y Dover. Aquí les he puesto también como curiosidad la famosa isla de White, ¿no? Donde estaban los conciertos de rock en los años 60. Aquí vemos el perfil geológico que estaba del terreno bajo el Canal de la Mancha.
en la zona en la que está construido el túnel. Estas capas de colores son pues distintos estratos y el túnel es la línea roja esta. Lógicamente no hace los quiebros que hace aquí, esto es debido a la distorsión de la escala, ¿no? La escala ya ven aquí que en horizontal pues este tramo son 5 kilómetros y en vertical pues un tramo bastante más largo pues solo son 100 metros, pero bueno, hay que meterlo en una imagen aquí. Y esta capa verde, que es la que tiene una composición más impermeable, que ha sido pues la que se eligió para meter el túnel dentro de ella. El Eurotúnel tiene 3 tubos, como hemos comentado antes. Los 2 extremos, los de la letra A, son los de circulación y el B es una galería para servicios, para las emergencias, para mantenimiento. Y ahí, como no se puede salir al exterior, pues hicieron esta. Ya no se hacen así, los que se han hecho en tierra, San Gotardo y Guadarrama, que son los siguientes a este, de una longitud también grande, pues se han hecho con 2. Y se está construyendo otro con 3, pero que también es submarino, es el que les citaré al final. Yo me acuerdo en una visita que hice también cuando estaba construyendo este túnel, aquí para que entren los vehículos, estos son vehículos de carretera, aunque le han pintado aquí en el gráfico el mismo perfil que si fuera un tren, no lo es. Aquí entran ambulancias, entran con camiones de bomberos, vehículos de los mecánicos, etcétera. Pero son vehículos todos diseñados expresamente para esto. Todos tienen las puertas correderas, tanto la de la cabina como la de los compartimentos de carga, porque si se abren así pues ocupan sitio. Todas son deslizantes y se pueden cruzar. Tiene 480 metros de diámetro aquí y se pueden cruzar dos vehículos en su interior. Hay 2 parques de bomberos al servicio del túnel, exclusivamente para esto, uno en Calais, en la boca francesa, y otro en la boca inglesa. Y yo me acuerdo cuando estuvimos allí una tarde hablando con ellos, tienen unos equipos de visión nocturna para ver a través del humo, con infrarrojos, y se pasan el día pues entrenándose, preparándose, haciendo deporte, preparándose por si haciendo simulacros. O sea, están constantemente manteniendo bien los equipos de extinción bien preparados, revisando las instalaciones interiores del túnel, etcétera. O sea, están exclusivamente dedicados para esto por si acaso, y ya han tenido que trabajar alguna vez a fondo. Bueno, el tráfico por el túnel es exclusivamente ferroviario y hay 2 tipos de servicio, el llamado Eurostar, que es el de los viajeros, y el Shuttle, que es para camiones y coches, en fin, vehículos de carretera, que estos son más lentos. Inicialmente los trenes de pasajeros de los Eurostar salían de la estación de Waterloo en Londres, pero actualmente llegan y salen de la estación de St. Pancras, que está algo más céntrica y está mejor comunicada con la red de transporte público de Londres. La estación de St. Pancras seguramente les suena porque aparece en varias películas. Concretamente recordarán varias escenas de la serie de Harry Potter que están rodadas aquí, en este impresionante edificio de ladrillo rojo. Esta estación pues ya ha visto toda la gama de tecnologías ferroviarias, desde los trenes de vapor del siglo XIX hasta los trenes de alta velocidad, un poco como la nuestra de Atocha, aunque la nuestra de Atocha no ha visto los trenes de alta velocidad, la vieja, pues la antigua, donde está el invernadero, porque los trenes de alta velocidad salen de otra que está al lado, la llamada puerta de Atocha. Pero bueno, es algo parecido a esto, ¿no? Se habilitó en su momento para que los trenes Eurostar salgan de aquí. Lógicamente pues se ha adaptado la estación con toda la tecnología adecuada a su nuevo uso. Los trenes lanzadera, los llamados shuttle, pues son menos aerodinámicos, van un poco más despacio y circulan solamente entre los extremos del túnel. Los otros no, los Eurostar van de Londres a París o a Bruselas, pero estos cargan los vehículos y los dejan a la otra orilla y vuelven otra vez, vuelven a cargar y vuelven. Los vehículos que van a ser transportados para cruzar el canal, pues suben y bajan de los vagones, se cargan y descargan ellos por sus propios medios. El conductor de cada coche, pues como se hace en cualquier transbordador o en cualquier ferry, pues
suben y bajan por sus propios medios. A bordo de los trenes pues se transportan en vagones cerrados, incluso con cortafuegos. Aquí no se ven, pero hay también tienen mamparas, que cada 3 o 4 coches pues, se cierra una mampara para evitar que si hay un fuego en un compartimento se propague al siguiente. El trayecto aquí en el shuttle dura unos 30 minutos. Durante este tiempo, pues los conductores pues pueden ir sentados o no en su propio coche, como está este señor aquí entreteniéndose con la tablet, o pueden estar ahí incluso llamando por teléfono, porque hay servicio de wifi, también de repetidores, en fin, para el teléfono móvil. Aquí pues se entretiene en limpiar la moto, no sé, bueno. También pueden trasladarse a un vagón club que hay, que tiene asientos y servicio de catering. Esta foto corresponde a la terminal de carga del lado inglés en Folkestone. Vemos aquí todos los muelles de carga, los distintos trenes que están preparándose para cargar o descargar los que ya han venido, ¿no? Entonces, cuando ya el tren esto pues se pone en marcha y se va para el túnel aquí. Y estas vías que hay aquí son las vías pasantes, donde pasan los trenes de viajeros, que lógicamente no entran aquí a estas instalaciones, sino que salen del túnel y continúan su viaje. Actualmente las personas transportadas que utilizan el Eurotúnel son del orden de 20 millones al año, de los cuales la mitad son los que van con los vehículos en el shuttle. Esta cantidad de viajeros es inferior a los 30 millones que se previeron al principio, que no se han conseguido todavía, y yo creo que tardará años en conseguirse. Y sobre todo si se produce efectivamente la separación de política del Reino Unido del resto de Europa, ¿no? De la Unión Europea. También hay personas que esperan cruzar el canal como polizones de los trenes. Imágenes como estas pues las hemos visto muchas veces en los telediarios con motivo del asentamiento de inmigrantes que se ha desmantelado hace pocos meses en Calais. Recordarán que se le llamaban la jungla. Allí pues acamparon miles de personas durante varios meses, ¿no? Algunos consiguieron pasar por el túnel y otros pues perdieron la vida en el intento. La obra está gestionada por la empresa franco-británica Eurotúnel, que es la concesionaria del proyecto hasta el año 2052. Esta empresa tiene sus propios trenes y también pasan trenes de la SNCF o de las compañías ferroviarias británicas, pagan su peaje y ya está, ¿no? Y el coste del túnel fue muy grande, mucho más de lo previsto, porque al principio tuvieron muchas descoordinaciones entre las empresas contratistas y los suministradores de equipos, etcétera, ¿no? Luego además el agua del mar se metió en el túnel durante un tiempo y bueno, hubo dificultades técnicas bastante grandes. El gobierno inglés, presidido por Margaret Thatcher, pues se opuso a que el proyecto tuviera dinero público y lo acordó con el Estado francés, cuyo presidente era Mitterrand, y solo aportaron dinero por empresas privadas y también inversores particulares, ¿no? Todo esto se recogió en el Tratado de Canterbury que se ratificó en el año 87 y con esto pues dio lugar, digamos, de manera formal el inicio de la construcción del túnel. Otro hecho histórico pues fue en el año 94 cuando la reina Isabel II y Mitterrand pues inauguraron la obra. Ese día pues la reina británica se subió a un tren en Waterloo, pasó al otro lado donde estaba el presidente francés. Allí hicieron una ceremonia de inauguración en Calais y luego cogieron el tren otra vez y repitieron la ceremonia en el lado británico. Y entre estos dos hechos históricos del comienzo y del final de la obra, pues ocurrió otro bastante más significativo, que es este, ¿no? Es el encuentro bajo el mar de trabajadores de ambos países, que tuvo lugar en diciembre del 90. Y la especial relevancia histórica de este momento pues es porque la isla y el continente quedaron de nuevo conectados por tierra, bajo el mar, por primera vez desde la época glacial, en que ya estuvieron geológicamente unidos, ¿no? La isla con el continente europeo. Los comienzos no fueron nada fáciles, sobre todo del aspecto financiero, por la discrepancia, como se comentaba antes, ¿no? Entre las constructoras, las concesionarias
y han tenido una gran deuda que bueno, arruinaron a muchos inversores particulares en su momento, ¿no? Después ya se han ido recuperando. A partir del año 2007 pues ya se sanearon, quedaron saneados los balances, y Eurotunnel pues ya se puede decir que es una empresa viable, ¿no? A partir del 2013, que ya parece que ha empezado a despegar con claridad el negocio, ¿no? Aunque la competencia con el túnel es muy grande por parte de los transbordadores y también de las líneas aéreas de bajo coste, ¿eh? que cuando se diseñó la obra pues no era un concepto vigente como ahora, ¿no? Diariamente utilizan el túnel unos 300 trenes en ambos sentidos, y uno de cada 2 vehículos que cruza el Canal de la Mancha pues lo hace a través del túnel. Aquí les he puesto algunos datos con... bueno, los datos vienen después. Aquí hay una foto, ¿no?, de los ferries, uno francés aquí, otro inglés, y bueno, circulando, ¿no? Estos son algunos datos de profundidades y de longitudes, ¿no? Y el más significativo de todos es este que ya le decía antes, ¿no?, que hasta ahora no hay ninguno funcionando con 3 galerías. Los más importantes que se han construido después, como el Gotardo y el Guadarrama, pues, y los de Pajares, que también tienen 25 kilómetros cada uno, pues también se han hecho con 2 tubos. Los costes de mantenimiento son muy elevados, y a ello contribuyen las muchas precauciones y medidas de seguridad que hay adoptadas, ¿no?, implantadas allí. A pesar de lo cual, pues ha habido ya 4 incendios desde su inauguración, y el más grave de todos pues fue el primero, el que fue en apenas 2 años y medio después de ponerlo en marcha. Este incendio, por su gravedad y por el hecho de ser el primero, pues produjo una situación muy estresante, no diré cercana al pánico, pero casi, ¿no? La secuencia de los hechos, en algunos aspectos, pues puede parecer una película de acción, ¿no? Pero bueno, se lo voy a comentar rápidamente. Eran como las 2:57 p.m. y el tren que se incendió había entrado en Folkestone, en el lado británico, y cuando faltaban unas 7 millas para salir del túnel, pues el maquinista se dio cuenta del incendio, lo comunicó al puesto de mando, y el puesto de mando, pues naturalmente lo primero que hace es ratificar la orden prioritaria, que es salir del túnel, ¿no? Ese es el primer mandamiento que hay que siempre que cumplir, siempre que sea posible, ¿eh? En este caso no lo fue, porque la marcha del tren siguió avivando el incendio, y entonces se llegó a quemar la catenaria, con lo cual se quedó sin suministro eléctrico y se tuvo que parar. En ese momento había varios trenes en el interior de ambos tubos, y los que ya habían entrado después del tren incendiado pues recibieron orden de pararse y salir marcha atrás, y se cortó el tráfico, ya no entraron más hasta que se vaciaron los túneles que estaban dentro. A bordo del tren siniestrado había 32 personas que eran conductores de los vehículos que viajaban en él, además del maquinista y su ayudante. Bueno, el maquinista se encargó de dirigirlos hacia las salidas de emergencia, y el resultado fue que no hubo tragedias irreversibles, aunque el maquinista pues estuvo grave durante un tiempo por problemas respiratorios que había sufrido al inhalar gases, ¿no? Y también hubo otras 8 personas que tuvieron una intoxicación de menor importancia, ¿no? El fuego fue combatido por 75 bomberos franceses y británicos, como ya les he comentado, están en ambas bocas, hay un parque en cada una, y estuvieron trabajando varias horas. En fin, los daños personales pues no fueron afortunadamente importantes, pero quedaron completamente destruidos 2 vagones del tren, y lo que es peor, unos 600 metros del túnel, que hubo que cerrarlo durante varios meses para repararlo, ¿no? No se cerró todo el tubo, solo se cerró una parte. Luego veremos cómo se puede hacer eso. Leonardo, ¿Sí? ¿por qué ardió el...? Pues se dijo en su momento, yo leí en su momento, que como había la competencia esta que tienen con los estibadores, iba a decir, ¿por qué será? Con los ferries, que claro, les han quitado el negocio a los ferries, les han quitado una buena parte del negocio. Entonces hicieron huelga, manifestaciones, también se opusieron a que esto les quitara el negocio, y parece ser que uno de los manifestantes tiró una bengala ardiendo y cayó sobre un camión, y no se dieron cuenta, y cuando el tren estaba ya entrando, y entonces fue ardiendo durante esto hasta que ya el incendio se volvió ingobernable, ¿no? Se dijo entonces eso, no lo sé.
tampoco se controla exactamente la carga, no se hace una revisión de lo que lleva cada uno. Vete tú a saber lo que llevan allí, se puede producir, a lo mejor hasta lleva polizones que quieren calentarse allí, yo qué sé, o sea, puede haber cualquier cosa. Pero bueno, ahora se vigila mucho más eso, ¿no? De hecho, se tomaron medidas adecuadas para evitar que esto pase, y luego comentaré algunas, ¿no? Inicialmente, pues el servicio de trenes se interrumpió totalmente, pues se colapsaron las terminales, y estos edificios tienen hoteles donde pues todo el que pudo pues consiguió acomodo allí, aunque no todo el mundo pudo hacerlo, ¿no? Cuando el fuego quedó completamente extinguido, pues entonces se habilitó el otro tubo para circular en vía única. Durante un tiempo estuvieron circulando en vía única con menos frecuencias, yendo y viniendo por el mismo tubo, no a la vez, lógicamente, ¿no? Y esto pues fue paliando la situación de atasco que se había producido. Y luego el tubo siniestrado, pues ya veremos que también se pudo utilizar parcialmente a partir de unas semanas. El tráfico de trenes de transporte, de trenes y de transporte en camiones, pues lógicamente quedó interrumpido, y el atasco que se formó en las carreteras de acceso pues fue kilométrico, ¿no? Y lo cual ocurrió pues en ambas orillas, en ambas bocas del túnel, y durante unos meses pues los transbordadores recuperaron el esplendor que habían tenido, ¿no? Antes de la obra. Como dije antes, este incendio pues resultó ser muy importante, ¿no? Porque además el problema se había agravado porque es que no funcionaron, algunas cosas no funcionaron bien. O sea, la rutina es el gran enemigo de la seguridad, de todo, tanto de la safety como de la security. Entonces nos acostumbramos a que nunca pasa nada, y entonces pues hasta no funcionaron las bocas, o sea, no había agua en algunas bocas, que no encajan bien las mangueras, estaba oxidado o sea, cosas que pasan pues porque tenemos que estar con la seguridad muy, muy vigilantes siempre para cuando llegue el momento, ¿no? Ojalá no llegue nunca, pero aún así hay que estar al cuidado. Entonces hubo también descoordinación por fallos humanos, ¿no? Incluso hubo problemas de entendimiento entre el personal francés y personal inglés, y también problemas derivados pues del estrés emocional que les produjo al personal de servicio, ¿no? Y desde entonces pues se han tomado varias medidas de seguridad pues para que no se repita esto, ¿no? El personal ahora desde entonces se selecciona más rigurosamente con criterios psicotécnicos similares a los que se aplican para los pilotos de aviación, ¿no? De aviación civil, con una estabilidad emocional a prueba de incendios. Hay que imaginar que la situación dentro del túnel, pues cuando esto ocurre, pues puede ser verdaderamente claustrofóbica en una situación de emergencia, y más cuando el humo pues lo está invadiendo todo, y eso pues hay que estar prevenidos. También se revisan con cuidado las instalaciones de emergencia, los sistemas de comunicación, etcétera, y se hacen simulacros de todo el personal de servicio, tanto en tierra como a bordo de los trenes, pues ahora es perfectamente bilingüe, y cada 6 meses, y algunas veces por sorpresa, sin programarlo, pues hacen simulacros de incendios, por lo cual pues el personal ahora ya está en un estado de alerta casi continua. Aquí vemos lo que les decía antes, ¿por qué un tubo se pudo utilizar parcialmente mientras se reparaban los daños en la zona siniestrada? A lo largo de los 50 kilómetros del túnel, los dos tubos de circulación están separados, pero hay 2 puntos intermedios del recorrido que son los llamados crossover, en los cuales se puede pasar de un túnel a otro. Son estas cavernas, donde este tubo pues subía, continúa por ahí, pero también tiene un enlace que permite pasar al otro y viceversa, ¿no? Y esto pues esto también nos da una idea de que parece encaje de bolillos esto, ¿verdad? Porque esta es la galería central, que lógicamente no puede pasar por ahí el medio, porque entonces no permitiría esto, que lo que hicieron ahí fue meterla por debajo. Esta galería central pasa por debajo, y así en los dos crossover que hay, estos aquí son los puntos de cruce, aquí vemos una foto en la que se ha puesto aquí cómo se pasa de una vía a otra a través de estos enlaces, y están situados aproximadamente a 1/3 del recorrido, a unos 17 kilómetros de las bocas aproximadamente, ¿no? La frontera política está más o menos en medio, aquí, aunque no sirve para nada, pero ahí está, ¿no? Esto es un esquema funcional de cómo está
de cómo está el esquema de explotación de la línea, ¿no? Estos son los puntos intermedios. También hay otros puntos donde se puede pasar de una vía a otra, pero ya fuera del túnel. Hay uno aquí en el lado francés y otro en el lado inglés. Y esto está dividido en 6 intervalos, hasta el 6. Y entonces yo creo que el incendio estuvo en este. Tengo la duda ahora si fue en el 5 o en el 6. Pero bueno, al final el que se quedó cerrado durante varios meses fue uno, supongamos que es este. Y entonces los trenes entran por pero ya llega un momento que ya se puede pasar al resto del túnel y pueden utilizar el resto del túnel sin problemas, con lo cual pues se permite una frecuencia mayor, ¿no? Porque inicialmente, como he dicho antes, se utilizaba solo en vía única. Entraba un tren, llegaba, entonces entraba otro en este sentido y así. Estos 2 bucles que vemos aquí en las puntas, tanto este como este de aquí, son para que los trenes los shuttle, se puedan luego poner orientados otra vez para entrar en el túnel. O sea, viene un tren por aquí, cuando descarga y tal, entonces hace este recorrido para ponerse en la otra vía, pero ya mirando para el túnel. Porque los trenes shuttle no son reversibles, así como los de viajeros sí lo son, como vemos aquí en las cercanías, incluso los trenes del metro. Son trenes bicabina, llevan una cabina en cada lado, llega el tren a la estación, el maquinista se cambia de sitio y arranca de frente también por la otra, ¿no? En estos no ocurre eso y por eso estos bucles son para eso. Bueno, les voy a decir ya finalmente, hablando del Eurotúnel, algunas observaciones, y es que me parece que esto es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se quiere trabajar en común, ¿no? Hay varias diferencias importantes, algunas más que otras, pero a pesar de ellas el proyecto se llegó a término. Inglaterra y Francia son 2 países muy diferentes, no solo por el idioma, sino también por la idiosincrasia y por los chauvinismos nacionalistas que tienen, que son muy marcados, aparte de haber sido enemigos históricos hasta el siglo XIX, ¿no? Luchas continuas, ¿no? Ha habido dificultades técnicas y económicas importantes, enormes en algunos momentos. Como anécdota, pues los sistemas de unidades son diferentes. Aquí se trabaja con el sistema métrico y los ingleses no. Claro, todo esto se unifica, se ponen de acuerdo. Aunque parece un chiste también, pero habrán visto también en la prensa hace un par de años, en una obra entre Suiza y Alemania, pues un túnel que se construía en Alemania se tenía que conectar con un puente y salió en las fotos en el periódico. No me parece a mí que fueran trucadas para hacer broma, pero el túnel asomaba aquí y el puente estaba aquí. O sea, le faltaba un... También ha pasado a la NASA, le ha pasado esto también con las unidades, un problema en un transbordador espacial que tuvieron que retrasarlo porque habían calculado mal un parámetro porque habían usado unidades distintas. Bueno, eso con cuidado no pasa nada, pero si no, incluso con cuidado también, ¿eh? Bueno, decía que, y luego por otro lado, cuando un vehículo pasa de un servicio a otro, vas conduciendo por Francia por la derecha y al llegar al otro lado, pues ya sabes que por la izquierda, las rotondas hay que cogerlas al revés, ¿eh? Y las señales de tráfico pues no significan lo mismo. O sea, cuando vamos de Europa con un 60 en una señal de tráfico, pues en el otro lado no son kilómetros hora, son millas, ¿no? O sea, ha habido mucha dificultad y a pesar de eso pues lo han conseguido. Bueno, le voy a poner aquí un pequeño vídeo también, no tiene locución, es una música muy bonita, para mi gusto. Y son dibujos animados, pero me parece que está muy bien explicado muchas de las cosas que les he dicho. Vamos a ver.
seguimos. Vamos a hablar ahora de nuestro túnel de Guadarrama. Ya saben que para atravesar Guadarrama hay varios túneles. Hay túneles cortos en la línea antigua, la línea ferroviaria que va por Ávila, tiene varios túneles. Y también por carretera hay un túnel, mejor dicho, hay 3 túneles. Los 3 túneles de la autopista de peaje son 3, aunque muchas veces no nos damos cuenta como viajeros, porque solo usamos uno y los demás no se ven. Pero desde hace un par de años han hecho un tercer túnel que se utiliza de manera reversible. Es decir, en una operación salida como la que empieza hoy, pues 2 túneles van hacia el norte y el lunes por la tarde ese túnel reversible se habilita para entrada a Madrid. De manera que hay 3, pero bueno, no le voy a hablar de eso porque lo que me voy a referir es al gran túnel ferroviario de la línea de alta velocidad que une el norte y noroeste de España con Madrid. Bueno, se trata de un túnel formado por 2 tubos paralelos, uno para cada sentido de circulación y separados 30 metros cada uno, ¿no? La excavación empezó a finales del 2002 y entró en servicio en víspera de Navidad en diciembre del 77, perdón, del 2007, hace poco más de 9 años. Pasa por ser la mayor obra de ingeniería que se ha construido en España hasta el momento también, porque todo el proceso, desde que se hicieron los primeros estudios hasta su inauguración, ha durado como unos 10 años. Aquí en la parte de arriba de la imagen vemos los tubos de circulación. Es un esquema, esto está sacado de un plano real de la obra, aunque se ve un poco borroso, pero bueno, esto es el otro tubo y estas son las salidas de emergencia, las conexiones. Aquí es una sección transversal, pues parecida a la otra que hemos visto antes. El trazado del túnel discurre entre los términos municipales de Miraflores y Segovia. Aquí les he puesto un perfil transversal donde vemos los picos de Peñalara y la Morcuera, y aquí hay 992 metros, el punto más alto desde el túnel hasta arriba, ¿no? Y aquí vemos una cosa curiosa, y es que esto tiene forma de V invertida. ¿Por qué se construye así? Pues porque si un tren se queda parado en el interior del túnel, porque se corta la corriente o por avería o por lo que sea, para que pueda salir por sus propios medios. Siempre tiene una cuesta abajo para salir. Si le pillan este lado, pues sale por la boca del lado sur, y si le pillan este lado, pues sale por la otra, ¿no? Aquí les he puesto las cotas por encima de la cota 1000, por los pelos no llega a la cota 1000, y las pendientes aquí es 1,5 y aquí es 0,9%. En el túnel de San Gotardo, también les he traído aquí el perfil de antes, pues también pasa eso. O sea, también tiene forma de V, podían haberlo hecho directamente así, pero se ha preferido hacerlo así para que puedan. Este es más corto y tiene solo una rampa, y el de Pajares, que veremos luego, también es toda una cuesta abajo completa. En el túnel de la Mancha, los túneles submarinos, pues no es eso, no puede ser así, lógicamente tiene que ser al revés, de manera que aquí no hay manera de que el tren salga por sus medios, y aquí se queda, por esto hay que entrar a por él, a remolcarlo, ¿no? Durante la construcción, pues las tuneladoras tienen una cámara refugio para los trabajadores, tienen equipos autónomos de supervivencia, con lo cual, pues en el caso de Guadarrama se evitó una tragedia importante porque hubo un incendio en el interior de uno mientras se estaba construyendo. Aquí lo que ardió fue una vagoneta de esas que entraban con dovelas, ardió la caja de aceite, engrase de los ejes, se sobrecalentó, ardió, se prendió también otras cosas que había por ahí, el tubo de ventilación, en fin, y se produjo una humareda enorme. Yo me acuerdo que era agosto del 2003, estábamos en la oficina por la tarde, llaman al teléfono que está ardiendo un túnel en Guadalajara. Y yo, ¿qué? Dice, sí, además lo están televisando por Antena 3. Digo, pero bueno, ¿cómo es eso? Pues sí, resulta que habían estado por la mañana a hacer un reportaje, y ya habían recogido las cámaras y ya se iban, entonces empezó a salir humo por la boca del túnel, y efectivamente empezaron a desempaquetar y a transmitirlo en directo, con lo cual se armó un revuelo enorme. Claro, ¿cuántos están dentro? ¿Quiénes están dentro? Pues no se sabe, no había un registro fehaciente de nombres y de número de personas que estaban dentro. Las familias de los pueblos de alrededor, que lo estaban oyendo, se personaron ahí, fue bastante
bastante estresante también lo que pasó allí. Se movilizaron equipos de bomberos del lado Madrid, también de Segovia, aparte de los propios equipos de la obra, y los que estaban en esto se refugiaron aquí, en una cámara de refugio presurizada que lleva las tuneladoras, precisamente por si pasan estas cosas, ¿no? Y claro, desde entonces, pues como ha pasado en el Eurotúnel, pues se sacan lecciones para evitar que esto se repita, y a partir de ese episodio pues se llevaba un control muy riguroso de qué personas entraban y salían del túnel. Estaban todas identificados, había gente dedicada a pasar lista a la entrada y a la salida rigurosamente con los DNI, o sea, para que no hubiera ninguna sorpresa, ¿no? E incluso a los supervisores de las obras, cuando íbamos allí de visita, pues también nos daban a todos un equipo autónomo de supervivencia, ¿no? Con una mochila que lleva pues equipo de mascarilla, respiración, etcétera, ¿no? Por si hubiera que estar allí atrapado, ¿no? La seguridad durante la explotación, tanto para los viajeros como para el personal de servicio que está a bordo de los trenes, pues lógicamente también es prioritaria, ¿no? Y existe un protocolo de seguridad que se cumple en todos los trenes. Si los han utilizado como viajeros, cuando están llegando al túnel de Guadarrama, pues por la megafonía del tren se oye un mensaje que dice algo así como: tripulación, active el protocolo. Y un día le pregunté a una de las azafatas, ¿qué significa eso? Dice que nos pongamos junto a las puertas de salida por si hay que evacuar el tren dentro del túnel, y tienen unas pequeñas plataformas de madera como hay una separación entre el tren y el andén, pues para ponerlas por si hay que utilizar eso para salir, ¿no? En los túneles de Guadarrama pues también hay un centro de control donde se supervisan las instalaciones de ventilación, de energía, la iluminación, etcétera, ¿no? Hay también una sala de emergencia. Es que no tiene salida de emergencia, este túnel no tiene salida de emergencia al exterior. ¿Y por qué no las tiene? Pues porque lo que decía antes de los debates esos que hubo ambientales, que es que no quiso mucha gente, bueno, los que más se oponen sobre todo, pues se protestaron porque no se podía hacer una carretera de acceso a una boca ahí en el Valle del Lozoya, pues porque eso pues estropea el paisaje o no sé qué, y bueno, al final pues no se hicieron salida de emergencia. Entonces las galerías estas que conectan un tubo con el otro están más cerca. Hay 4 por cada kilómetro, están cada 250 metros, están más cerca que en el San Gotardo, pues, y que en el Eurotúnel, pues el Eurotúnel tiene el tubo central, este tampoco lo tiene, y lo que se hizo como medida complementaria es se habilitó en el centro del túnel, además de un crossover que hay también para que se puedan cruzar los trenes, hay una sala que tiene 500 metros de longitud, que tiene también, está presurizada para evitar que si hay humo en el túnel se meta el humo allí dentro. Y no sé si hay víveres también allí, por si acaso ocurre algo, o los iban a poner el día que estuve yo por ahí. Bueno, el caso es que en fin, son medidas que se toman pues para tratar de adelantarse a un problema que puede ser muy grave, ¿no? Y luego periódicamente pues se realizan simulacros de evacuación dentro de los túneles. Y bueno, ya por la hora voy a terminar hablando de... todavía queda un rato, ya poco, pero en Guadarrama voy a terminar poniéndoles un vídeo de una noticia que se dio en Televisión Española, que es, de hecho es un extracto de una noticia donde emitieron un simulacro de incendio, ¿no? Esto pues nos puede ser útil también a nosotros como viajeros, por si acaso alguna vez tenemos que salir del tren en una situación parecida, ¿no? Dura escasamente minuto y medio y lo vamos a ver ahora. Sale de la estación madrileña de Chamartín y rueda por la vía de alta velocidad hacia Valladolid con 218 personas a bordo. En el interior del túnel de Guadarrama se produce un incendio en la cafetería y una avería que obliga a parar el tren y evacuar a los pasajeros. Por favor, salgan de cafetería. Les habla el maquinista. Por motivo de seguridad se va a proceder a la evacuación urgente del tren. Los 2 túneles ferroviarios de Guadarrama están conectados por galerías de seguridad cada 250 metros. Los pasajeros se refugian en 3 de estas galerías. El dispositivo de evacuación del túnel ha sido activado. El tiempo de evacuación del tren ha sido rápido y ha sido efectivo. En condiciones reales, un incendio en el interior de un túnel, donde hay pocas vías de escape o ninguna, con humo, calor y pánico, puede producir decenas de muertos. Las diferencias del túnel es muy complejas. Se hace un esfuerzo en intentar mejorar todo lo posible en el sistema de seguridad y casi se consigue al 100%, pero un túnel es un túnel y los túneles siempre son sorpresas. El tren de
de socorro llega a la altura del accidente por el otro tubo del túnel 40 minutos después del aviso de incendio. Todo ha salido bien. Renfe y Adif trabajarán ahora para que todo salga igual si el accidente fuera real. Bueno, pues ojalá que no haga falta. Bueno, ahora voy a hablar del proyecto del túnel de Gibraltar. Mejor dicho, más que de un proyecto, es de unos estudios previos para hacer un proyecto, ¿no? Porque todavía no hay ninguna decisión en firme sobre esta obra, que si alguna vez se llega a construir, pues será de una importancia tan grande que bueno, merece la pena que hablemos ahora de ello un poquito, ¿no? Aquí vemos la zona elegida para hacerlo. Está entre Punta Paloma, aquí cerca de Tarifa, y la Punta Malabata, cerca de Tánger. No es la zona más corta, la zona más corta hubiera sido esta, pero aquí las manchas más oscuras nos indican que aquí está más profundo, el estrecho aquí está más profundo, las corrientes son más fuertes y además el subsuelo es de peor calidad. Aquí vemos que hay unas fallas, en el centro hay unas fallas, hay un pico aquí que se llama el pico de Hércules, me parece, lo veremos ahora aquí. Esto. Bueno, luego lo veremos. Les decía que en España se creó la empresa pública SECEXA, que depende de Fomento, y en Marruecos pues esta, SNER, que son las empresas dedicadas son los acrónimos de esto que va aquí abajo. Los presidentes de honor de estas empresas pues son los reyes de ambos países, ¿no? O sus sucesores. Los primeros estudios para comunicar ambas riberas del estrecho pues consistieron en hacer un macropuente. O sea, aquí se ve, yo me acuerdo en la Escuela de Caminos, en los años 70, había una maqueta de un puente de Gibraltar. Y bueno, pues aprovechando que la plataforma aquí todavía no tiene mucha profundidad, pues ahí se podían haber puesto una pata, aquí se podían haber puesto otra, bueno, una o varias, ¿no? Y en el centro pues está el llamado Monte Hércules, que les decía antes, que solo está a 264 metros de profundidad, y bueno, estas eran las previsiones iniciales, pero bueno, hacer un puente ahí se descartó. Las corrientes son muy fuertes, hay mucha navegación ahí, el tráfico de buques ahí es inmenso, es tremendo, y si algún buque le da a la pila, pues bueno. Entonces, bueno, pues voy a ir un poquito más deprisa porque si no, no nos va a dar tiempo. El ancho de vía del túnel será el mismo que tiene la línea de alta velocidad en España, para conectar con la red europea también y con los países del entorno del Mediterráneo, ¿no? También tienen su red ferroviaria por aquí. Los problemas técnicos aquí en Gibraltar son bastante mayores que en La Mancha, ¿no? Aquí, justo aquí, Gibraltar, aquí el sur de España, por aquí pasa la línea de contacto entre la placa euroasiática y la placa africana, la placa tectónica me refiero, ¿no? Y entonces es una zona de alta sismicidad, ¿no? Bastante más al sur de España, ya saben, ¿no? La sismicidad es mayor que en otras zonas más alejadas de ahí. Precisamente pasa por el estrecho. El doble túnel, pues este tendría como 40 kilómetros de longitud, bajo el mar serían 25. Se estimó en principio que iba a tardar 15 años en la obra, se estimó en 9 millones de pasajeros y un coste que bueno, se habló de 7.000 millones, pero eso hasta que no llega el momento no se sabe, ¿no? En los últimos años los trabajos se han centrado principalmente en hacer sondeos geotécnicos en el fondo marino para estudiar el subsuelo, para estudiar las corrientes, e incluso también ha habido una simbólica aportación de la Unión Europea y se ha construido una galería subterránea aquí en la zona de Tarifa, que tiene una estructura similar al fondo marino, y ahí pues se hacen trabajos y se marea la perdiz, en una palabra, ¿no? Las cosas por su nombre, ¿no? Esta foto es uno de los barcos que se utilizan para hacer sondeos. Esta torre es la que sujeta las varillas perforadoras que luego se meten en el fondo del mar. El proyecto no avanza y las causas reales de esto pues son de tipo económico y yo creo que aún con mayor importancia de tipo político, ¿no? Yo les voy a indicar aquí algunas de las causas, de los factores que influyen en contra de que por ahora se construya este túnel, ¿no? Pero en fin, ya digo que se está estudiando desde hace muchos años y con nuestro amable vecino del sur, ¿no? Pero bueno, ahí está. En primer lugar, los estudios de demanda que se estimaron en un principio, pues parece que eran demasiado optimistas, ¿no? Ahora no parece que haya tanto, aunque bueno, como es sabido, si el túnel estuviera hecho, pues media África se vaciaría por ahí, ¿no? Pero solo una vez, ¿eh? No creo que estuvieran yendo de vuelta, ¿no?
Por otro lado, pues en los últimos años han entrado en servicio los llamados ferries rápidos para el paso del estrecho, y esto, bueno, pues tampoco aparece, o sea, la necesidad del túnel ya no es tan acuciante, ¿no? Además, Marruecos ha terminado de construir el gran puerto marítimo de Tánger, que es un puerto enorme y además tiene la vocación de competir con el puerto de Algeciras, que es el de mayor tráfico de contenedores del sur de Europa. Y un factor que juega a favor de que Marruecos se acabe llevando el tráfico, pues o gran parte del tráfico marítimo de Algeciras es el conflicto que tienen los estibadores aquí en España, ¿no? Que nos está perjudicando bastante más de lo que parece. Además, en la financiación de esta obra tan enorme, pues tendría que implicarse la Unión Europea a fondo y por ahora no parece que sea el mejor momento. Y luego aumentaría considerablemente la competencia de los productos agrícolas marroquíes y sobre todo también la enorme presión migratoria que hay de África hacia Europa, ¿no? Pero bueno, ya termino con esto y vamos a entrar en el capítulo de los túneles ferroviarios de Pajares. El túnel, me estoy refiriendo al túnel nuevo este, ¿no? Bueno, este plano está tumbado, el norte estaría aquí, pero para que quepa mejor en una pantalla horizontal, pues lo tengo así. El túnel antiguo es este, que tiene un trazado aquí muy tortuoso, se ve de manera intermitente porque la parte que no se ve es que está en túnel, Hay 30 y tantos túneles, los vamos a ver ahora después. Y el nuevo forma parte de la llamada variante ferroviaria de Pajares, que arranca en La Robla y termina en Campomanes, y este túnel aquí, desde la zona de Telledo hasta Pola de Gordón, esto es lo que va en túnel, unos 25 kilómetros. Estos son los túneles nuevos y este es el ferrocarril actual. Aquí les he puesto un trazado del ferrocarril actual, una línea muy tortuosa, va haciendo zigzag, incluso retrocede. ¿Y por qué es eso? Porque tiene que bajar una cota muy grande entre la cota que tiene la meseta y la plataforma cantábrica, y hay que bajar mucha cota en un corto espacio. Entonces pues hay que ir haciendo muchos zigzags porque la pendiente no puede superar el 2%. Y aquí pues es un perfil longitudinal donde este túnel es el más largo de todos, el llamado de la Perruca, que está aquí en la zona leonesa, y luego pues es prácticamente un túnel con ventanas, ¿no? Vemos aquí que tiene, pues sale al aire, se mete en túnel, otros son 30 y tantos túneles. Esto arranca a la cota 1270 y llega aquí a Pola Belena pues a la cota 340 y tantos. Aquí vemos otro plano en el que está la línea antigua, bueno, la actual, porque es la que hay en servicio, porque esta todavía no funciona, y la nueva, y este es el túnel, la zona verde, esta más gruesa. Están ya totalmente perforados ambos tubos, pero todavía se estima que faltan como 2 años, ¿no?, para que entre en servicio. Se han perforado también 2 tubos paralelos, también con secciones como los otros que hemos visto antes. Tienen casi 25 kilómetros de longitud y el túnel es todo cuesta abajo hacia Asturias. A ver, no sé si lo hemos visto aquí. No, lo veremos después. Desde los años 80 esta obra estaba siendo reclamada por numerosas instituciones asturianas con insistencia creciente hasta que se contrató en febrero del 2003, cuando el ministro de Fomento era un asturiano. Yo creo que si no hubiese sido por eso, quizá no habría sido esta una obra prioritaria en ese momento, porque ya que al otro lado de la cordillera Cantábrica está nada menos que Asturias, pero nada más que Asturias, y que tiene poco más de 1 millón de habitantes. Y la rentabilidad de las obras pues tiene mucho que ver, lógicamente, con la demanda la demanda potencial de los futuros usuarios, que en este caso pues no es muy grande. En febrero del 2004, un mes antes de las famosas elecciones del 2004, de marzo de ese año, pues el ministro presidió la ceremonia de colocación de la primera piedra. Y el 14 de marzo de ese año, pues como ya saben, cambió el gobierno y el nuevo presidente pues también aprovechó el tirón mediático y electoralista de la obra y acudió al acto de puesta en servicio de las tuneladoras, donde anunció que los túneles estarían acabados de perforar en 2009 y la obra estaría en servicio en 2012. Llevamos ya 5 años de retraso. En fin, no voy a entrar en mucho detalle de por qué ha pasado, aunque sí sobre las circunstancias que han originado esta situación, ¿no? Las obras se iniciaron con una información técnica deficiente, o sea, insuficiente.
las protecciones ambientales que rigen en la cordillera cantábrica pues impidieron hacer todos los sondeos necesarios, Las cosas son así, entonces no se hicieron todos los sondeos necesarios, y cuando empezó la perforación, pues 4 meses después, en noviembre del 2005, pues de pronto por uno de los frentes de excavación pues entró una avalancha de agua y de barro que inundó las obras. Se repitió esto en 2 meses después, y entonces ya se pudo hacer un estudio, se paró aquello, un estudio hidrogeológico más completo para cuantificar el impacto ambiental que había producido en el ecosistema de la zona, así como para conocer mejor la geología. Entonces ya sí se dedicaron a estudiar un poco mejor el terreno. Y la perforación finalizó en el 2009, pero ya se habían afectado 20 acuíferos que están por encima de la cota del túnel y que están desaguando parcialmente por uno de los túneles. Por si alguien no lo sabe, un acuífero es esto, como un embalse subterráneo, son zonas de agua confinadas, y estos son, pues de aquí estos se alimentan con el agua de lluvia que entra por la filtración del terreno, por la grieta, o también por algún río, y de aquí pues estos acuíferos pues son los que luego pues alimentan los manantiales y las fuentes, etcétera, Aunque esta imagen tiene poca nitidez, pero me ha parecido interesante porque vemos aquí los distintos acuíferos, las zonas estas marcadas en azul, y el túnel es esta línea que los va atravesando. Entonces, como decía, es cuesta abajo, desde León hasta Asturias, es cuesta abajo todo. Aquí, en estas manchas azules, estas líneas más gruesas, nos dicen la capacidad del acuífero, la capacidad de cada uno. Los hay más grandes, este más grande, estos son más pequeñitos, este es el más pequeñito. Y estos son el porcentaje de afectación que les ha producido. No se ven muy bien los números, pero está oscilando entre el 25% el que menos y el 100% los que más. La perforación del túnel pues ha provocado un efecto secundario que no estaba previsto, y es las entradas de agua. O sea, ha habido filtraciones por el techo, aquí, por esta, se mete el agua dentro del túnel, en varios sitios, en varias zonas, y esto pues hubo una fuga de esta, llegó a los 2.000 litros por segundo, estuvo así 12 horas, Ya se ha conseguido estabilizar, ya se han impermeabilizado algunas zonas, y ahora está pues alrededor de los 300 litros por segundo, En invierno sube a 400, ahora en verano pues baja a los 200 y pico. Y actualmente las filtraciones ya no suponen un impedimento excesivamente grande, porque lo que se trata es de evitar que entren por el techo. Luego se conducen, se van canalizando hacia los hastiales del túnel, y luego pues van saliendo el agua sale por la canaleta, las canaletas que hay a los lados, y van saliendo lógicamente hacia el lado asturiano, que es porque el túnel está cuesta abajo, Y entonces pues hay un trasvase ahí como de 8 o 10 hectómetros cúbicos al año, un trasvase no previsto, no autorizado, y ahí está. Entonces estos acuíferos se recargan con el agua de lluvia, que allí la pluviosidad, la pluviometría es muy intensa en esa zona. Entonces pues está descartado, no parece que se vaya a secar totalmente los acuíferos, porque se recargan de manera natural. Otro problema que ha ocurrido ahí en Pajares, falta solo que crezcan los enanos, pero el terreno también, claro, es que tampoco estaba bien estudiado, pues se han producido argallus, dicen ellos, los asturianos, que son grietas en el terreno, deslizamientos de la ladera, Pomanes, se ha producido un deslizamiento que ya han conseguido sujetarlo. Bueno, esto no es un problema exclusivo de esta obra, Esto en Asturias, en zonas donde los terrenos son pizarrosos o cársticos, pues cuando hay intensas lluvias pues se producen, Ha habido, me acuerdo, en la famosa ladera de Favares, cuando se construyó la autovía del Cantábrico, en la llamada la A8, También cuando se hizo la autopista del Huerna, la de peaje, la AP66, pues también hubo problemas de este estilo. La nueva autopista de acceso al aeropuerto de Asturias también tiene algún problema de esto, en fin, pero todo eso se consigue resolverlo pues haciendo dos cosas sobre todo. Una de ellas es drenar el terreno, se hace esta obra que se llama espina de pez, por razones obvias, se construye esta zanja con entradas a ambos lados, y esto se rellena de piedras y se queda permeable, de manera que el agua va drenando, se va escurriendo hacia eso, y como es permeable, pues eso sirve de conducto, de acequia, de evacuación, y ya el agua va a la ladera abajo
y se seca un poco el terreno, y luego lo que se hace también es contener el terreno con unos muros de hormigón que se anclan al terreno, se cosen con bulones, y bueno, pues esto son muchos, ¿ya? En la zona donde es más necesario, pues son muros muy robustos. Aquí vemos una foto más de perspectiva, ¿no? Y bueno, pues esto, aunque como he dicho, estos problemas ya se han resuelto o se están en vía de terminarlo, y se espera que a mediados de este 2017 pues empiece ya el montaje de las vías, la electrificación, en fin, todos sus sistemas de señalización, comunicaciones, todo eso que hay que poner en marcha, y puede, con suerte, pues antes de que pasen 2 años, pues estaría funcionando esto, ¿no? Cuando se inaugure, pues la variante de Pajares supondrá la culminación de una histórica reivindicación para el desarrollo económico de Asturias, ¿no? Como es una obra muy costosa para un tráfico de viajeros no demasiado intenso, pues se está proponiendo que las mercancías puedan pasar también por allí. El puerto del Gijón, el puerto del Musel, esta foto, pues han terminado hace poco unas obras de ampliación y de mejora, con lo cual pues se está potenciando el tráfico, que es intenso y potencialmente creciente. Y así es que posiblemente puede que dentro de un tiempo pues veamos que los túneles de Pajares tienen 3 carriles, 3 hilos, ¿no? Ya saben que el ancho de vía de los trenes de mercancías es distinto, y entonces poniendo un tercer hilo pegado cerca de uno de ellos para utilizar uno con el estrecho para mercancía y otro, con el estrecho para los viajeros y con el ancho para la mercancía. Eso se está funcionando así en alguna zona en España. Entre Zaragoza y Huesca funciona así la vía de 3 carriles. Y se está montando también entre el puerto de Barcelona y la frontera francesa también. En fin, ahí. Esto también funciona así. Bueno, ya termino ya con Pajares y les voy a hablar ya finalmente, porque ya vamos de tiempo pegados. El récord mundial de San Gotardo puede que dure pocos años, porque ya han empezado los chinos con el túnel de Boahí con 123 kilómetros, ¿no? Entre la bahía de Boahí y la bahía de Corea, en el Mar Amarillo, el estrecho este. Este estrecho tiene aquí 2 ciudades en los bordes, en las puntas de ciudades importantes, Dayán y Yantai, y hay una carretera aquí que tiene 1.400 kilómetros, y claro, pues el tráfico es muy intenso aquí de transbordadores, o sea, que tardan 8 horas además. Conectándolas estas con el tren, pues en menos de 1 hora se puede llegar, ¿no? De una a otra. Tiene 2 puertos con mucha actividad comercial, en una y en otra, y ya digo que cuando esté terminado sería muy útil este túnel. Con el presupuesto estimado de 40.000 millones de... Bueno, antes de pasar a eso le voy a decir esto, que esto es una imagen de los transbordadores, para que tenga calado, para que tenga suficiente al fondo, se pone ahí, y luego desde tierra, pues con este puente se van metiendo los barcos. Bueno, esto pasa en muchos sitios. Transportan vehículos de carretera, también vagones de ferrocarril, que cuando llegan al destino, pues siguen por las vías normales ya. Bueno, les decía que con esta longitud, pues va a ser el récord del mundo en su momento. Han estimado que lo van a hacer en 10 años, y que en menos de 15 años ya tienen el retorno de la inversión. Este también sería con 3 tubos, un tubo central para servicio de mantenimiento y de emergencias, en una configuración similar al Eurotúnel, y es la única que hay después del Eurotúnel, ¿no? Y bueno, pues desde hace muchos años, en España quizá más años que en otros sitios, hay cierto tipo de obras de utilidad pública que no se construyen, como son grandes presas o centrales nucleares. Y esto pues es debido a diversos motivos, pero entre los cuales el más importante pues está que la opinión pública más beligerante que se opone a ello pues consiguen que luego las decisiones políticas pues vayan por ese camino. Pero bueno, si hay otro tipo de obras que están de moda en todo el mundo, y son los grandes túneles ferroviarios, pues como consecuencia de los desarrollos tecnológicos, tanto de la alta velocidad ferroviaria como de las posibilidades constructivas que aportan las tuneladoras. Bueno, estoy terminando ya. Además de los túneles que les he hablado, pues les voy a comentar que en Europa se está construyendo otro de 55 kilómetros también en los Alpes, pero en la parte austríaca, en la parte más al este, para bajar aquí desde Alemania, ¿no? Entre Innsbruck y Fortesa, en Italia.
Y también en Sudamérica hay túneles que están en obras, de momento en obras no, en proyecto también. El proyecto llamado bioceánico, el corredor bioceánico para construir 3 túneles entre Chile y Argentina, el más importante de los cuales es el túnel de la Concagua, y también pues, están con ello. Hay también muchos problemas previos que resolver, entre los cuales pues están los problemas económicos, los problemas políticos, etcétera, bueno, como siempre, ¿no? Y también en Perú hay otro estudio para hacer un túnel de casi 25 kilómetros, el llamado túnel trasandino central del Perú, por el que también quedan muchos aspectos por resolver para decidir. Bueno, pues nada más, termino con esto. Muchas gracias por su atención. Perdón, una pregunta. Que sea con las facilita. tuneladoras, ¿qué se hace? He oído, no sé si era verdad o mentira, que las desvían y las dejan ahí porque es más costoso que sacarlas, o ¿qué es lo que se hace con ellas? Es decir, Normalmente se desmontan y se sacan. Pero en el Canal de la Mancha ocurrió eso. Hubo un momento en que se suicidaron. Hubo alguna que desvían, cuesta más, está ya amortizada, está muy desgastada y cuesta más sacarla para aprovecharla que dejarla allí. Entonces desvían la cabeza y se pone a excavar lo suficiente para que se meta en el terreno y ahí se queda. Entonces supongo que los arqueólogos dentro de 1 millón de años dirán ¿qué hace esto aquí, ¿no? Esto... Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Hago entrega de un pequeño... Muchas gracias. Wow.